Podemos empezar, ¿vale? Bueno, yo me presento, algunos me conoceréis, soy Raquel Ayora, ¿vale? Estoy en la parte también de adheridos, llevando un poco todos los temas de proyectos que nos están entrando por la incorporación de los envases, justamente, ¿vale? Los que ya estáis en Ecotic, vais a ver muchas novedades en el 2026 en relación a la parte de envases, ¿vale? Y justamente este es el webinar que vamos a hacer para presentaros la plataforma de declaración de envases, ¿vale? Y que podáis ver un poquito cómo, bueno, vamos a hacer un poco las obligaciones de los productores, enseñaros también esta plataforma, haremos algún caso práctico, ¿vale? Y luego al final de todo, si tenéis alguna consulta, eh, sugerencia, ¿no? Pues nos las podéis trasladar o durante la misma presentación en el chat o después levantáis la mano y os vamos dando el turno de preguntas. ¿Vale? También confirmaros que en el mes de enero volveremos a repetir este webinar, ¿vale? Porque estará más reciente, porque ya tendréis los accesos, etcétera. Y también tenemos previsto hacer otro webinar, esta vez en inglés, para todas las empresas extranjeras, por si prefieren seguirnos en inglés, ¿de acuerdo? Me acompaña también Ágata, la directora comercial de Cotic, de Cotic, ¿vale? Estará un poco también con el chat para atender las preguntas, ¿vale? Y bueno, luego entre las dos os iremos un poquito contestando si hay dudas, ¿de acuerdo? Pues si os parece, empezamos, ¿vale? Ya lo habéis visto, novedades y uso de la plataforma de la declaración de envases, ¿vale? Em, pues empezar un poquito por informaciones generales, ¿vale? Es verdad que hay informaciones que ya las tenéis claras, algunos, otros no, pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido que siempre viene bien, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues al final las obligaciones que tenéis ahora mismo, la mayoría ya habéis llegado al punto 3, ¿no? Que es la inscripción en el registro. Todos debéis tener este número ENV, ¿vale? Que apareceréis en el registro de productores de producto en la sección de envases, ¿vale? Estar adheridos a un SCRAP o haber establecido un SIRAP, en vuestro caso la mayoría estaréis en SCRAP Ecotic Envases, ¿vale? Y luego también necesitáis incorporar, ¿no? ese certificado de adhesión al SCRAP en el registro del ministerio, ¿vale? Esto entiendo que la mayoría lo tenéis hecho. Os enviamos un mail recordatorio ahora 3, 4 semanas, yo creo, en el que os recordábamos este tema. Luego también que teníais que hacer el cambio, ¿no? de Ecotic, del SCRAP no constituido a Ecotic Envases. Si alguno habíais cambiado de scrap para el 2026, teníais también que indicarlo, ¿vale? Esto es importante porque luego os lo repito en el calendario, pero hay de plazo hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Nosotros no podemos consultar la información de los productores, lo que habéis puesto en el registro, por lo tanto, revisad el mail que os enviamos y echarle un vistazo. Los que ya lo habéis hecho, ningún problema, pero si alguno todavía no lo ha hecho, que lo consulte, porque esto luego puede dar problemas a la hora de cuadrar las cantidades del registro de los scraps. ¿De acuerdo? Pues vamos al calendario. El calendario, lo primero que tenemos ahora es el fin de año, ¿vale? Lo que os he comentado en el registro, tenéis que revisar estos cambios no sé si os va saliendo esto, bueno, en la plataforma del registro del ministerio, ¿vale? Y luego ya empezamos el año con las declaraciones tanto al ministerio, que tiene unos plazos diferentes a los de Cotic Envases, ¿vale? El ministerio empieza el día 1 de enero y acaba el 31 de marzo. Esto oficialmente. El año pasado, sabéis, los que presentasteis declaración, que se alargó un poco el plazo, ¿vale? ¿Qué tenéis que presentar en el ministerio? La declaración del puesto en el mercado en el 2025, es decir, lo que equivale a nuestra definitiva del 25, que ahora os explicaremos también, ¿vale? Y en Ecotic Envases, las declaraciones que tenéis que presentar son la definitiva del 2025 con los datos de la prevista que ya habéis entrado, ¿vale? Si alguno no ha entrado la prevista del 25,
que corra. Tenéis hasta fin de año. En principio no hay, se tienen que entrar hasta el 28 de febrero, ¿vale? Pero si alguna empresa nueva ha entrado en en las últimas semanas o los últimos días, pues intentad entrarlas antes de fin de año porque luego ya no vamos a poder, ¿vale? El 5 de enero abriremos estos periodos de declaraciones que serán dobles, ¿vale? La definitiva del 25 a través de los datos de la prevista y luego con la declaración definitiva del 25 se os sugerirá esa provisional del 26. En principio, los datos serán los que ya habéis declarado en la definitiva, pero se pueden hacer modificaciones si vuestras casuísticas lo necesitan, ¿vale? Y para eso tenéis del 5 de enero al 28 de febrero para hacer esta declaración del scrap de Cotic Envases. ¿De acuerdo? Luego aquí os he puesto un poquito de definiciones de lo que os vais a encontrar en la declaración, sobre todo basándonos en la información que solicita el registro, ¿vale? Sí que hemos intentado muy mucho que dos cosas, ¿no? Que las declaraciones de envases se parezcan en la medida de lo posible la estructura y la información que solicitamos a la parte de RAES para los que venís de Fundación Ecotic o de Fundación Ecotic Clima, que intentéis ver las mínimas diferencias, que sé que es imposible porque al final son dos ministerios y son dos funcionamientos diferentes, ¿vale? Y luego basándonos en la información que solicita el ministerio, ¿vale? Hay datos que os pediremos extra a nosotros de lo que os pide el ministerio, los mínimos, pero sí que hay alguna información que sí que necesitamos solicitar los demás. Pero intentamos que sea lo más ajustado posible a la información que os solicita el ministerio, ¿vale? Entonces, al final tendréis cada productor en función de los contratos que habéis ido firmando con Ecotic Envases el canal asignado y el material también. Os podéis encontrar que a la hora de hacer la declaración algún canal nos aparezca o algún material nos aparezca, ¿vale? Esto es porque la parametrización o cuando hicisteis el contrato no lo indicasteis lo que correspondía exactamente o porque haya habido algún error por nuestra parte. Bueno, cualquier cosa, no hay problema, simplemente nos enviáis un mail a envases@ecotic.es, que luego os pondré por ahí el email y se activa tanto el canal como el material para que os pueda aparecer, ¿vale? Eso sí, si cuando entráis detectáis que os falta alguna cosa, es por este motivo, ¿vale? Entonces tenemos canal doméstico, comercial, industrial, ¿vale? Os pongo un poquito la definición de declaración de envases domésticos, comerciales e industriales, ¿vale? Luego de cada canal tenéis que identificar la función del envase, si es de uso primario, secundario o terciario, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí también puesto por si tenéis alguna duda. Los materiales, ¿vale? Al final, desde qué está compuesto, ¿no? este envase. Tenemos los bloques divididos por materiales, ¿no? El plástico, vidrio, madera, papel, cartón, metal. Tenemos otros materiales también, ¿vale? Luego tenemos la información del porcentaje de material reciclado, que es un dato que pide el ministerio, ¿vale? Que al final esto es la cantidad de material reciclado que tiene un envase, es decir, si tiene un envase de 100, si pesa un envase de 10 gramos y de esos 10 gramos, pues un 50% procede de material reciclado, por ejemplo, cartón, pues le ponéis un 50%. Si es que es cero, pues es cero, ¿vale? Esto al final es una información que requiere el ministerio, que nosotros vamos a utilizar también como un criterio de acumulación, ¿vale? Ya veremos esto cómo lo acabamos de cerrar, pero esta información es una información que os solicita el ministerio. Se puede poner a cero. Por ahora no hay problema en indicarlo a cero, pero tenéis que ponerlo. Luego el porcentaje de reciclabilidad pues lo solicitamos nosotros, que esto no es lo mismo que el porcentaje de material reciclado. El porcentaje de reciclabilidad es cómo de reciclable o cómo de fácil de reciclar es un producto, ¿vale? Productos monomateriales, productos que tengan un sistema de recogida determinado, ¿no? Al final facilitan que ese envase sea más fácilmente reciclado. Entonces esto quizás es más difícil de determinar porque es un poco más ambiguo y habría que mirarlo un poquito mejor, pero bueno, lo mismo, lo informáis, si tenéis alguna duda se puede también dejar a cero o lo más aproximado posible, ¿vale? Luego tenemos peligrosidad y el tipo de uso, ¿vale? Si es un envase peligroso o no peligroso y si es
reutilizable o no reutilizable. En el caso de los plásticos tenemos los envases de un solo uso, los de single use plastic y los no, que también os solicitamos esa información. Y para los envases que sean reutilizables, los años de vida útil y los ciclos por año, que esto es una información que también solicita el Ministerio, ¿vale? Son promedios, son datos que necesitáis tener vosotros como, bueno, vosotros o quien fabrique ese envase que estáis vosotros declarando, ¿vale? Es una información que os podemos ayudar, pero al final es una información del producto en sí mismo y tenéis vosotros que buscar esa información, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en el 2026? ¿No? Pues productores que hayan hecho la declaración en el 2025 a Ecotic Envases. Entonces, cuando entréis en la plataforma, lo que vais a encontrar va a ser la declaración prevista del 25 ya emitida sobre la que podéis presentar. Se generará una propuesta de la declaración definitiva del 25, ¿vale? Y luego presentar esa declaración provisional del 26 con los datos de la definitiva del 25. Si me equivoco con algún año, bueno, me perdonáis porque al final es verdad que estamos cambiando de año y definitivas y previstas y a veces es difícil también ubicarse bien y no equivocarse, ¿vale? Luego tenemos empresas adheridas a Ecotic para el año 2026, ¿vale? Que ya han presentado declaración otro scrap, ¿vale? Por lo tanto, tendrán que presentar esa declaración definitiva en el scrap anterior, ¿vale? Y informar, ¿no? De que, no sé si hay algún scrap que solicita alguna información adicional, además de la comunicación que ya debisteis hacer antes del 30 de septiembre de esa rescisión de contrato, ¿vale? Pero bueno, sobre todo fijaros que en esa declaración que hagáis definitiva del 2025 nos genere una prevista del 26, que genere un compromiso de cara al año que viene, ¿vale? Y luego, pues el proceso será el mismo. Una vez tenéis la definitiva del otro scrap, os sirve de información, no la tendréis cargada en nuestra plataforma, pero sí tendréis esa información para picarla o entrarla en nuestra plataforma y presentar la provisional del 26, ¿vale? Y luego empresas nuevas adheridas a Ecotic para el 2026, pero que bueno, son nuevas y no han presentado declaraciones de envases, será un poco lo mismo, pero no tendrán esta información del scrap anterior, por lo tanto tendrán que hacer trabajo previo de recopilación de información de lo que van a declarar como provisional del 26, ¿vale? Que será la declaración definitiva que tendría que haber presentado si hubieran estado en el scrapper, como no será el caso, pero en el 25 sí que han puesto en el mercado, tendrán que, o sea, si tienen los datos, perfecto. Del 25 acabo de decir una cosa que no sé si está muy correcta, ¿eh? Porque al final puede ser que tengan el puesto en el mercado sea algo a partir del 1 de enero o tengan cosas del pasado. Entonces tendrá que ver qué caso es cada uno. Pero bueno, la declaración provisional del 26 la tienen que presentar con los datos del 25 o con lo que prevean ellos del 26 es que no han tenido actividad anterior, ¿vale? No sé si aquí ha quedado claro, pero bueno. Vale. Aquí vuelvo a poner un poquito lo mismo, pero un poco más detallado ya con fechas. Los que han presentado declaración del 25, lo que os comentaba, ¿no? Entre el 5 de enero y el 28 de febrero, ¿vale? Presentar la declaración definitiva y generar, luego lo veremos en los casos prácticos, de esa declaración definitiva del 25 se genera la propuesta de la provisional del 26 y luego, una vez se ha editado o confirmar esa declaración provisional del 26, hay que emitirlo. O sea, todas las declaraciones tienen esos dos estados, ¿no? En edición, en el que vosotros podéis hacer modificaciones y una vez ya emitís, eso tiene quizá un pequeño margen, ¿no? Hasta que eso se genera un albarán y entra en facturación. Pero bueno, una vez ya está emitida una declaración, en principio no se puede modificar, ¿vale? En el proceso del 28 de febrero, etcétera, ¿vale? Y los nuevos adheridos a Ecotic, pues lo mismo, ¿no? Al final, los que han presentado la declaración es recuperar esos datos del registro y entrarlos en la declaración provisional del 26 porque nos va a aparecer
y los que no tienen esa información pues tienen que recopilar esa información, como os he comentado, para poderla entrar en la plataforma, ¿vale? Bueno, pues entramos en la plataforma de la declaración de envases. Aquí primero os voy a explicar un poco conceptos, ¿vale? Y después entramos ya en la plataforma con un usuario, ¿vale? De prueba y hacemos como ese ciclo completo de declaraciones, ¿vale? Pero bueno, os enseño primero un poquito en teórico, ¿vale? Y así tenéis esa información de base, ¿vale? Esta plataforma la tendréis disponible en enero, ¿vale? Cuando se abra el periodo de declaraciones, el 5 de enero, en Ecotic Envases, ¿vale? Y en ella podréis gestionar, ¿no?, las declaraciones anuales y hacer consultas sobre la información que habéis volcado, ¿no?, en la plataforma. Estará habilitada para presentar las declaraciones entre el 5 de enero y el 28 de febrero, os lo he dicho ya muchas veces, pero bueno, vuelvo a insistir en este tema. Bueno, la verdad que el 5 de enero igual no hay mucho movimiento porque todavía es verdad que son fechas muy de vacaciones de Navidad, etcétera, pero bueno, sí que estará abierto el periodo a partir del 5 de enero. Y luego que tengáis en cuenta que los que venís de RAIS ya lo sabéis, ¿no? Pero tenéis el canal del call center, ¿vale? A través de soporte@ecotic.es o vía telefónica en el 900-103-281 que os podrán ayudar con dudas que tengáis, o bien a través del mail de envases@ecotic.es, ¿vale? Tendréis también una guía de uso de la plataforma, ¿vale? Os la haremos llegar cuando enviemos las comunicaciones de apertura de periodo. ¿Vale? En el mes de enero tendréis también ese, o si podemos antes os lo pasamos antes, pero bueno, yo creo que en el momento en el que se envía la comunicación lo ideal es pasaros esa información todo junto, ¿de acuerdo? Entonces, importante, ¿no? Lo primero que necesitáis es poder acceder a la plataforma efectivamente, ¿vale? Veréis en la web de Cotic que ya se ha hecho el cambio, ¿vale? Hasta ahora teníais el acceso de RAE, y ahora tendréis acceso de envases, ¿vale? Las plataformas son diferentes, los plazos en enero es verdad que son coincidentes RAES con envases, pero son plataformas diferentes, timings diferentes, información diferente, entonces tenemos un acceso para cada uno, ¿vale? Podéis acceder a través de este link o a través de la web de Cotic. Veréis arriba de todo a la derecha están estos dos accesos, ¿de acuerdo? Y luego muy importante es el tema de los usuarios y contraseñas, ¿vale? Cambia un poco el sistema que tenemos actualmente, ¿vale? Las contraseñas ahora se generan automáticamente por el sistema. Entonces, os irán llegando correos electrónicos a los usuarios que registrasteis en su día en el contrato o en el formulario de adhesión de Cotic Envases, ¿vale? Entonces, tendréis que estar un poco atentos, ¿vale? Porque esto ha sido un poco complicado para gestionar porque la plataforma tiene unos timings bastante restrictivos en el tema de la caducidad, ¿vale? Entonces, en el momento en el que os llegue, necesitamos que cliquéis, ¿no?, justamente en este link aquí para grabaros vuestra contraseña y a dejarlo, aunque luego no vayáis a entrar hasta el 28 de febrero, el último día, pero la contraseña sí que generarla, porque si no si se os caduca tendréis que contactar con Ecotic, volveros a generar otro usuario y os volverá a llegar un mail como este para que volváis a hacer este proceso. Entonces, si podéis generar esa contraseña muy rápido cuando recibáis ese correo y luego, aunque lo dejéis aparcado, os la guardáis, os la dejáis, luego podéis recuperarla, o sea, al final el problema es esa generación inicial de la contraseña. Luego, si os olvidáis de la contraseña porque la habéis hecho en enero y luego os ponéis en febrero y no os acordáis, hay el típico recuperar contraseña, os envían un correo, pero luego lo podéis gestionar vosotros mismos, ¿vale? Pero este correo inicial lo tenemos que gestionar desde Cotic. Si es que se os caduca, tenemos que volver a generar un email como esto, ¿vale? Entonces, la idea es que entre el 7 y el 9, ¿vale?, os vayan llegando estos emails, ¿vale? O sea, que estad un poco atentos por si no lo recibís el día 9, bueno, el día 9 no, pero el lunes 10, si no los habéis recibido, nos contactáis o a través de soporte o a través de Cotic, o sea, de envases@ecotic.es,
y nos lo decís, ¿vale? Porque igual puede ser que la persona de contacto sea diferente o porque, bueno, lo que sea. Pueden haber dos usuarios diferentes para la misma empresa, ¿eh? O sea, no, eso sí que se puede parametrizar, ¿vale? O sea, podéis tener acceso dos personas de la misma empresa y veréis los mismos datos, ¿vale? Bueno, lo que os ponía aquí, ¿no? Que atención, ¿no? Si no lo habéis recibido, pues a partir del día 10 nos vais contactando. Tenemos tiempo, del 10 de enero al 28 de febrero, hay tiempo, pero bueno, luego a última hora, pues si hay que generar usuario de nuevo, volver a entrar a la plataforma, si sale alguna duda, pues siempre es mejor tenerlo ya. Aunque sea, entráis, lo veis y luego lo dejáis hasta que tengáis los datos definitivos y lo podáis entrar, ¿vale? Entonces, los pasos a seguir, ¿no? Para esta declaración, primero es acceder a la plataforma y luego es con las previstas que tenéis, los que habéis presentado la prevista del 25, podréis generar esa propuesta de declaración definitiva, se podrán hacer modificaciones, sumas, restas, eliminar materiales, lo que necesitéis, porque al final lo que habéis presentado son unos datos previstos del 25 y ahora tenéis que hacer esa regularización de cantidades, ¿no? Y de materiales en el 25, ¿vale? Entonces, el periodo se abre para estas dos declaraciones, la declaración definitiva del 25 y la declaración prevista del 26. Cuando tenéis una declaración definitiva del 25, el sistema automáticamente os va a detectar que hay unos datos y os los va a traspasar a la declaración prevista del 26. Si no tenéis esos datos, tendréis que generar una nueva, ¿vale? No tiene mucho misterio, pero que sepáis que si estáis en uno de estos dos casos, os vais a encontrar la información o no en el sistema, como os he comentado antes, ¿vale? Y una vez hayáis emitido la declaración definitiva del 25, podréis descargar un informe eh, con el formato del registro del ministerio, ¿de acuerdo? Hoy os puedo enseñar luego os lo enseño, pero hay un informe que todavía no lo tenemos listo para mostraros ahora, pero estará en enero. ¿De acuerdo? Que es justamente este, ¿no? Hay unas agrupaciones que se hacen de materiales y algún parámetro más para que los datos se os queden agregados de la forma de cómo lo tenéis luego que registrar en el ministerio, que tenéis de plazo hasta el 31 de marzo. ¿Vale? Entonces, ¿qué os encontraréis, ¿no? Cuando accedáis a la plataforma? Os vais a encontrar algo así, ¿vale? Este es crear un usuario de prueba para que podáis ver los datos, ¿vale? Pero tendréis una parte de declaraciones, ¿vale? Lo que os decía, vais a tener las empresas nuevas, por ejemplo, tendréis que generar una nueva y seleccionar, la empresa ya os vendrá seleccionada porque tendréis una, a no ser que sea alguna empresa o sea, algún usuario con más de una empresa asignada, que no es lo habitual, pero bueno, podría ser. Entonces sí que aquí veréis un desplegable y luego el periodo, ¿de acuerdo? Entonces, al final el periodo es 2025 si es que tenéis que cerrar el 25 y 26 si tenéis una nueva, ¿vale? Tenéis que seleccionar el periodo que corresponda. No hace falta que digáis si es prevista o definitiva porque el sistema ya automáticamente entiende que para presentar una definitiva necesitáis tener una prevista y ya os está generando cuando hacéis un nuevo una declaración prevista. Y lo mismo con el 26, ¿vale? ¿Qué más? Vale, bueno, creo que, espera, no sé si cuando generéis una nueva y hayáis hecho, es que me he saltado una explicación, ¿vale? Cuando hayáis seleccionado la empresa, que ya os vendrá por defecto, y el periodo y deis a siguiente, ¿vale? Lo que os va a salir es esa parametrización inicial que tenemos de cada cliente, ¿vale? Si tenéis el canal comercial y el canal doméstico, ¿vale? Pues esta es así en pantalla, perdón. Si tenéis el comercial y el doméstico, aquí os va a dar las opciones de comercial y doméstico. Si tenéis industrial, pues solamente industrial. Si tenéis solamente doméstico, doméstico, ¿vale? Es lo que os decía. Si aquí veis algo que no os cuadra, nos lo comentáis. Y en el material, lo mismo. O sea, vais a poder ir añadiendo todos los materiales que tenemos parametrizados en vuestra ficha. Si os falta alguno, lo mismo. Igual que con RAES a veces, ¿no? Me decís, oye, me falta esta categoría y os lo podemos activar en ese momento, ¿vale? Cuando queréis ir entrando los datos de materiales, ¿vale? Tenéis que seleccionar el material, aquí ya os lo he marcado como si fuéramos a hacer una declaración con material madera
y vais a ver pues, este lapicito en el que vais a poder introducir toda esta información. Es decir, a medida que vais añadiendo los materiales, aquí, ¿vale? En añadir, en este botón de añadir, se os van a añadir líneas. Líneas de material madera o líneas de otro material si es que vais a escoger más de un material, ¿vale? O sea, se irán saliendo como por bloques de material y diferentes líneas, ¿vale? En el caso de plásticos puede ser que tengáis 3 plásticos diferentes, pues os saldrá el bloque de plásticos y 3 líneas diferentes, ¿vale? Para cada material tenéis que darnos esta información, ¿vale? Que al final esto es lo que más os preocupa o lo que más os interesa, ¿no? Hemos intentado que los materiales estén definidos, ¿no? Las parametrizaciones que necesitamos estén previamente definidas, que las opciones que os den sean las que corresponden, ¿vale? Esperemos que funcionen todas las casuísticas que necesitáis. Si veis que hay alguna que no os cubre, pues nos lo podéis comentar, ¿vale? Pero en principio la idea es que tengáis aquí los materiales predefinidos y luego ya sobre esto la forma. Hay algunos materiales que requieren forma, ¿vale? La función, ¿no? Si es primario, secundario, terciario, lo que no aplica o lo que queda rellenado por defecto os va a salir directamente aquí o en el desplegable no se va a mostrar. O sea, os va a dar solamente una opción. Si es que tiene dos opciones, pues tendréis que ir al desplegable y poner sí o no y peligrosidad sí o no, por ejemplo, ¿vale? Este es un pantallazo, luego lo vemos en el caso práctico. Lo que os comentaba de los datos de reciclabilidad, ¿vale? Que son, tenéis que informarlo, puede ser 0 en los dos casos. Los datos de vida útil y número de ciclos año en el caso de envases reutilizables, ¿vale? Si no, os va a aparecer el dato, pero va a quedar como ensombreado y no vais a tener que informar. Luego las unidades que no son obligatorias, ¿vale? Podéis informarlas mejor o dejarlas en blanco. No, blanco o 0, ahora no recuerdo, mira, luego lo probamos, ¿vale? Y las dos cosas, mira, me comentan que son las dos cosas, ¿vale? Y luego el peso. El peso tiene que ser en toneladas, ¿vale? Nosotros hemos puesto 3 decimales. El ministerio es verdad que os pide 2, ¿vale? Luego, cuando salga el informe del ministerio, esos 3 decimales se van a redondear a 2, ¿eh? Pero a nosotros a nivel de luego facturación sí que es verdad que nos complicaba o nos hacía perder información si solamente os solicitábamos estos dos decimales, cuando al final la mayoría o muchas empresas lo que estáis haciendo la conversión es de kilos, ¿no? a toneladas. Entonces, que lo sepáis que son 3 decimales. Podéis informar también 2 o 0, pero da esta opción de 3. ¿Vale? Entonces, una vez hayáis añadido tantas líneas como necesitéis, ¿vale? Luego tenéis que aceptar, ¿vale? En el momento en el que estáis aceptando esa declaración, se os generará en el listado una lista, ¿vale? Una lista con las declaraciones que hayáis presentado hasta ahora. Ahora mismo tendréis la prevista del 25 como emitida, ¿vale? En el ejemplo que hemos hecho ahora, pues es la prevista anual del 26 porque hemos hecho una empresa nueva, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que las declaraciones son en estado en edición y tenéis que pasarlas a emitida para que sean válidas, digamos, y para que activen, ¿no? ese proceso de facturación y que se den los datos por cerrados, ¿vale? Entonces tenéis que pasar de declaración prevista del 25 a definitiva del 25 en estado de emitido y después hacer la generación de la prevista del 26, ¿vale? Lo que os comentaba, ¿no? Una vez tenéis en estado emitido, está la opción de generar declaración. Si la tenéis en edición, lo que tendréis que hacer es emitir, ¿no? Siempre hay que pensar un poco en qué punto de la declaración estamos para saber si tenemos que hacer el emitir o el generar declaración. Generar declaraciones que os va a coger los datos del último periodo que haya y os los va a trasladar a la siguiente que corresponda, ¿vale? Se pueden deshacer emisiones siempre y cuando no hayan entrado ya en facturación, ¿vale? O sea, si esto pasa, ¿no? La emites y a la tarde te acuerdas, pues si puedes si os deja hacer el deshacer emitir, es que todavía no ha entrado en el proceso de valorización, ¿vale? Y eliminar
un poco lo mismo, ¿no? Necesitáis eliminar siempre el primer estado. Primero tenéis que eliminar, volver a una declaración en edición para poder eliminarla. No os dejará eliminar una declaración emitida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si está emitida y ya entra en facturación, generaría ese problema de facturación. Entonces, tenéis que primero deshacer, emitir y luego eliminar si es posible, ¿vale? Pero las opciones las tenéis aquí, ¿vale? Y las definitivas, que antes aquí ya os empecé con las definitivas y no os lo comenté, ¿no? Pero en las definitivas, aquí os va a recuperar, ¿no?, la información, los que hayáis entrado en información de prevista del 25, vais a ver cuando entréis, ¿no?, esta información. Si esta empresa había declarado en previsto del 25 estas 12 toneladas de polipropileno y 10.000 unidades, le va a aparecer directamente esta información. ¿Que lo habéis acertado y que no hay variaciones? Pues aceptáis y ya está. Lo normal va a ser que haya modificaciones, ¿vale? Entonces, creo que es la siguiente. Bueno, voy a volver un momento atrás, en otro momento. Para hacer modificaciones, el mismo sistema. Tendríais que entrar al lápiz de cada uno de los materiales, veríais esta información precargada, que es lo que ya informasteis en su momento, ¿vale? Y sobre esto podéis hacer las modificaciones. No sobre todo, por ejemplo, su material no se puede modificar, pero lo demás sí. Si queréis hacer alguna modificación del estilo de no, 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 es que no era propileno, era otro tipo de plástico, podéis eliminar las líneas también. ¿Vale? O sea, se pueden eliminar, lo que no podéis hacer cambio de materiales en esta pantalla. ¿Vale? Si queréis solamente cambiar los datos de reciclabilidad, las toneladas, esto es todo es posible. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando hacéis modificaciones sobre las previstas a las definitivas? ¿Vale? Que esto al final lo que genera es unas sumas y unas restas, ¿no?, de cantidades que, como ya veis, ya habéis pagado porque están ya facturadas en la facturación del primer, segundo y tercer trimestre. La del cuarto todavía no está, pero son cantidades que ya se os han facturado. Si hay variaciones muy grandes de cantidades, tanto para arriba como para abajo, se va a generar una factura de regularización o un abono, ¿vale? En este caso estáis viendo un ejemplo de haber aumentado cantidades, ¿vale? Por lo tanto, la factura que se genera de regularización va a ser de la diferencia con la. He tapado un poquito la cantidad, pero bueno, eran 9.000 y ahora lo que se hace es añadir, ¿no?, estos 18.000 euros más porque hemos aumentado las cantidades. ¿Vale? Y lo mismo pasaría al revés, y eso para cada uno de los materiales, ¿vale? Este ejemplo partimos de la misma declaración, eran 9.000, y entonces 9.000 en importe me refiero, haciendo las modificaciones de peso, básicamente, porque es lo que aplica la tarifa, se generaría este abono, ¿no?, de la cantidad que corresponda en función de los 9.000. Pues si de los 9.000, 8.250, ¿no?, como en este ejemplo, ya no corresponden porque os habéis, bueno, no he equivocado, ¿no?, pero la estimación no ha sido correcta, pues sería así. Aquí os he puesto solo el ejemplo de una cantidad, de un material, pero lo mismo, iría sumando material por material hasta tener esta contribución de la factura de la regularización. Esta solo es una, ¿vale? Luego os comento lo de las facturas. No sé cómo voy de tiempo. Uy, estoy alargando un poco. Ya vamos. El reporte de declaraciones lo vais a ver en enero cuando entréis, ¿vale? Podréis ver tanto un Excel como un PDF de las declaraciones previstas y las declaraciones definitivas. Este ejemplo no es exactamente como lo vais a ver, pero un poco la idea es esta, ¿vale? Y lo que os comentaba también del reporte del registro de productores de producto, adaptado, ¿no?, a esos campos que os pide el registro. Esto estará un pelín más tarde. Yo calculo que la tercera semana de enero ya lo tendréis disponible, pero bueno, tenéis de margen hasta el 31 de marzo, o sea que yo creo que vamos bien. Al final es lo mismo, es trasladar los datos, hacemos las conversiones que hacen falta, ¿vale? Y os sale ese informe para que lo tengáis más fácil a la hora de declarar en el ministerio, ¿vale? No sé si os habéis fijado al entrar, ¿vale? Hay un listado que es de documentos, ¿vale? Inicialmente lo que se va a ver es el certificado de adhesión a Ecotic Envases. La idea es ir evolucionando, ¿no?, este listado también para incorporaros informaciones específicas de
de cualquier tipo, ¿no?, que os vayamos poniendo en este apartado. Ahora mismo esto no nos da la posibilidad de poder poner otra documentación que nos sea el certificado, pero la idea es a lo largo del 26 ir haciendo mejoras y poder aquí poneros información en el site privado, ¿no?, de Cotic Envases. Y facturación, lo comenté muy rápido y creo que esta ya es la última, ¿vale? Las 4 facturas de la prevista, que ahora mismo os falta la del cuarto trimestre, y la quinta, que es la de regularización, que es la que se emitirá una vez ya hayáis emitido, ¿no?, la definitiva del 25. Y luego solamente comentar, ¿no?, que sabéis que hay este mínimo anual, que es de 100 euros de facturación. En el caso de las definitivas, evidentemente, si hay o sea, aunque aparezca un abono de cantidades porque habéis declarado menos, o sea, finalmente hayan sido menos kilos de los que declarasteis en su momento, si igualmente no se llega a estos 100 euros de facturación, no se va a generar el abono ni hay ninguna es simplemente informativo, pero no se emite un abono porque al final la facturación mínima se mantiene con estos 100 euros. ¿Vale? Vale, pues casos prácticos. Venga, dejo de compartir y voy a entrar en la plataforma. No sé si alguien tiene algo súper urgente, importante que comentarme antes de que me conecte a la plataforma. Si no, os enseño lo mismo que os enseño. Sí. Perdona, Raquel. Han habido varias preguntas y he comentado que lo comentaremos, que responderemos después de la presentación, ¿vale? O sea que nos esperamos. Vale. Vale, perfecto. Es que no iba, como tenía con la pantalla que no la veía, no he visto los comentarios. Vale, pues sigo, ¿eh? Es rápido, ¿eh? Al final es un poco lo mismo que os he ido enseñando en estas diapositivas, ¿no? Por cierto, la presentación os la haremos llegar y el vídeo también, ¿eh? Los que vinisteis al último webinar ya visteis el funcionamiento, pero lo va a funcionar igual, ¿vale? Vale, yo ya generé mi usuario, ¿vale? Esta es pantalla de pruebas, realmente no puedo entrar en real porque si no ya generaría datos. Uy, se me ha caducado la sesión, no me tiene. No estoy, ¡ay! No lo estás compartiendo. Disculpad, que no estaba compartiendo, ¿verdad? Se me ha quedado aquí. Sí, Ahora sí. Bueno, espera, vuelvo a cerrar porque no habéis visto un paso. Vale, bueno, yo entro con el usuario y contraseña que ya me he generado previamente, ¿vale? Y aquí vais a ver, pues, en adheridos, estas opciones que os comentaba yo, ¿no? Ahora mismo tenemos la parte de declaraciones de producción, el listado de documentos. Quedará pendiente que podáis ver también estos listados de las declaraciones que he comentado antes, ¿vale? Vamos a hacer un ciclo. Al final, lo que os vais a encontrar la mayoría es que ya habéis emitido una declaración prevista del 2025, ¿vale? Pues llega el 5 de enero y lo que hago yo es, el 5 de enero o el 15, cuando tengáis los datos, ¿vale? Es generar esa declaración, bueno, esta propuesta de la declaración definitiva del 2025. Pues entonces tenéis que seleccionar este check, ¿vale? Y generar declaración. Mágicamente os van a aparecer los datos que ya habéis entrado. Se me va poniendo aquí el compartir. Aquí vais a ver todo el volcado de datos que habéis entrado en la prevista. Si no tenéis prevista del 25, pues ya vais a entrar en la del 26 directamente, que luego hacemos un ejemplo, ¿eh? Pero los que tenéis las previstas os van a salir aquí los datos. Pues mira, esta empresa ha declarado en la declaración prevista del 25, pues en comercial aluminio resto de envases y madera pallet, y en doméstico PET de un solo uso, ¿vale? Entonces, mi caso, pues efectivamente el aluminio no he acertado las cantidades, por lo tanto las tendré que modificar. En madera tampoco he acertado las cantidades, las puedo modificar. Y en el caso del PET, pues mira, este año hemos hecho una modificación de diseño de envases y hemos cambiado al final
los envases de PET por cartón, ¿vale? Pues os enseño cómo podemos hacer este caso, ¿no? Eliminamos este material y generamos uno nuevo, ¿vale? Para que veáis diferentes casos. Haremos una suma, una resta y luego pues este eliminar, ¿vale? Lo que os comentaba, en el lápiz este lo que os hace es enseñaros la pantalla, ¿vale? En este caso vamos a modificar solamente cantidades. Bueno, cantidades, unidades, pues en vez de 999, pues serán 990. Lo hemos hecho bastante bien. Y aquí pues 450, ¿vale? Añadimos, ¿vale? Y aquí ya estáis viendo que se ha generado un pequeño abono sobre las cantidades que ya habíais declarado, ¿vale? En el caso de madera, pues aquí me he quedado corto, ¿no? Pues vamos a poner el doble, por ejemplo. Pues 2000 y en vez de 10 toneladas, pues habrán sido 20, ¿vale? Esto también lo podéis modificar, ¿eh? Yo qué sé, 10, ¿eh? Se supone que me deja modificar. Sí, ¿y esto por qué no? Me ha dejado, ah, sí, ahora sí, no sé qué he hecho. 10, ¿vale? Lo añadís, ¿vale? En este caso, se ha generado un importe positivo porque habéis declarado una cantidad más elevada de la que habéis hecho en la prevista, ¿vale? Pues está haciendo la suma por canal, ¿vale? Estos 50 menos el 1,5 €, ¿vale? 48,5. Y después el doméstico, lo que os decía, mira, es que no, al final no utilizamos este plástico, lo hemos sustituido por cartón, ¿vale? Pues se tendría que eliminar la línea que ahora no lo veo. No, se tiene que poner a 0, disculpad, ¿eh? Vale, ¿cómo lo hago a 0? Pues 0, porque no he hecho nada. Al final, esta línea la quiero eliminar, ¿vale? Y la tengo que añadir. Me la está devolviendo, pero bueno, es verdad que hemos sustituido el cartón, el plástico por cartón. A ver, ¿cómo se hacía ahora esto? Mm, sí, pero no me está dejando. Bueno, lo voy a mirar. Lo voy a mirar. Lo dejamos. En teoría se tiene que poder. Ahora no sé por qué no me deja. Seguramente porque igual este productor solamente tiene plástico. Ahora eso lo tendría que mirar en la parametrización. Pero si tenéis papel y cartón en la parametrización del cliente, os debería dejar poder añadirlo. Pero bueno, lo hacemos eliminar. Veis que aquí también es uno de abono, ¿vale? Vale, ¿qué hace esto? Habéis visto que teníais antes una prevista del 25 en estado emitida y ahora pasáis a tener una definitiva del 25 en edición. ¿Estoy conforme? Sí. Venga, pues emitimos. ¿Vale? No se puede tener más de una declaración. Ah, vale, porque he seleccionado dos. Mira, disculpad. Emitir. ¿Vale? Ahora sí. Ahora tenemos estas dos emitidas, ¿vale? Como ya tengo los datos del 2026, lo que voy a hacer es cogerme la definitiva del 2025, ¿vale? La voy a seleccionar y voy a generar declaración. El sistema ya automáticamente detecta que tenemos una prevista, hay una definitiva del 25 y nos genera una prevista del 2026, ¿vale? Aquí lo mismo, lo normal es que confirméis los datos de la prevista del 25 para el 26, pero lo mismo es si tenéis una previsión de un aumento de ventas o de una línea de producto nueva o lo que sea, pues al final es lo mismo, ¿eh? Podéis modificar cantidades, añadir y eliminar materiales también. A ver, espera, que no sé si es porque no se están abriendo no se me abre la ventana. ¿Vale? Vamos a hacer que no hay ninguna modificación, o bueno, si queréis hacemos una modificación, mira, yo qué sé, aquí le ponemos 1000, porque bueno, no, esto, la previsión es que siempre sea 1000, pero al final han sido 990, pero yo tengo la previsión de que esto sea siempre esta cantidad, ¿vale? Es una sugerencia, sobre esta sugerencia vosotros podéis hacer modificaciones, lo aceptáis, y ahora ya se os ha generado esta tercera declaración, que es la prevista del 2026 en estado en edición. Os genera un importe que corresponde en función de cada cantidad, ¿vale? Y si lo tenéis claro, pues presentáis antes del 28 o hasta el 28 de febrero, emitís esta declaración, ¿vale?
Con esto ya lo tendríamos. Lo que os comentaba, el listado de documentos, os aparecerá aquí el certificado de adhesión a Ecotic Envases inicialmente, que la mayoría no lo necesitáis, pero si lo necesitarais lo tendríais aquí. Y en enero ya vais a ver otro menú, que será el del listado, en el que podréis ver esa exportación de datos de todas las declaraciones que hayáis presentado. ¿Vale? Y en principio yo creo que ya lo tendríamos, ¿vale? Voy a dejar de compartir, ¿vale? Que así también os voy viendo. Me he comido casi todo el tiempo de, de las dudas, pero bueno, comentadme, no sé si Ágata tiene cosas. Como estamos en la misma sala, utilizamos el micro de Raquel. A ver, las preguntas más reiteradas, ¿vale? Que nos han hecho tanto Esther como Salvador, como Adela, como Caroline, es sobre el tema de los datos. Yo he visto que hay diferentes casuísticas, ¿vale? Una casuística es empresas que han hecho la declaración definitiva del 24 con nosotros, que no saben si tienen la provisional del 25 hecha, que yo entiendo que sí. A ver, la declaración la prevista del 25, en principio se tenía que haber presentado antes del 28 de febrero, o sea, los únicos que ahora mismo quedan pendientes de entrar esta prevista del 25 son empresas que han entrado a final de año y muchas ya serán incluso para el 26, ¿eh? Pero si cuando accedéis no veis vuestra prevista, o consultando primero a Envases por si tenéis esa duda, pero si nos han llegado facturas del 25 es que no habéis emitido una declaración prevista, pero el equipo de Ecotic ya está estos días haciendo este repaso, ¿no?, de todas las empresas que no han presentado esa declaración prevista del 25, también porque es uno de los condicionantes que puede generar una baja del productor en Ecotic Envases, ¿no?, el no presentar esa declaración antes de fin de año, ¿no?, como muy tarde, es un motivo de baja, ¿no? Entonces, ellos están haciendo este seguimiento de revisar declaraciones que no estén presentadas. En principio la deberíais tener todos, pero si no habéis recibido ninguna factura, ni la mínima, ni estas 4 de declaraciones del 25, es que posiblemente no la tengáis. Contactad con nosotros. Vale, o sea, entiendo que si ellos hicieron la definitiva del 2024, no quiere decir que se generara la provisional del 2025. Bueno, no. Los que el año pasado, como los que estabais el año pasado, sabréis que las declaraciones se hicieron a través de este Excel que os enviamos por mail, ¿vale? Entonces, esos datos de la definitiva del 24 ya generaron una provisional del 25. Sí, en nuestro sistema están estos datos, que serán los que vosotros... O sea, cuando yo os he enseñado este ejemplo es porque hay una prevista y porque había unos datos de la declaración definitiva del 24, sí. Vale, Sí, o sea, sí. los que hicieron Sí. definitiva el 24 tienen la provisional y tendréis que hacer la definitiva a partir del 5 de enero. Sí. ¿Vale? O sea, todos los que nos entregasteis esa información, los únicos que quizá no tienen esas declaraciones pues son empresas que o no han contestado o que son más recientes. Sí. Vale, perfecto. Una vez hecha la definitiva con nosotros, tendréis que presentar al MITECO. Nosotros les facilitaremos un documento que os servirá para hacer esta declaración al MITECO antes del 31 de marzo. ¿De acuerdo? Vale, muchas dudas sobre el tema del porcentaje de reciclabilidad.
Ujú. ¿vale? ¿El Yo, de material reciclado o el de reciclabilidad? reciclabilidad, Vale. ¿vale? Ujú. Porque es verdad que si tú utilizas un producto que tiene material reciclado, normalmente tu propio proveedor, Ujú. de hecho, es un valor añadido de venta para los proveedores de envases, ¿no? Porque os ayuda a cumplir con la normativa. Es más difícil el porcentaje de la reciclabilidad, Sí, sí. ¿vale? Y es verdad que la ley, si no estoy equivocada, no establece unos criterios para establecer estos porcentajes de Ujú. reciclabilidad, ¿vale? Es verdad que de cara al futuro, en el próximo reglamento europeo, que entra en vigor el año que viene, sí se van a establecer unos criterios para establecer estos porcentajes de reciclabilidad, ¿vale? Habrá unas auditorías, unos procesos, unas ISOs, ¿vale? Pero a día de hoy, pues no sé si el mismo proveedor también Bueno, lo puede certificar de alguna manera. sí, bueno, no, que es lo que os comentaba, que es verdad que este dato ahora mismo no es vinculante ni acaba, está puesto porque de cara a futuro va a ser una información que vamos a tener que incorporar, entonces está ya en la plataforma, ¿vale? Es lo que os he dicho, si ponéis a cero porque no tenéis la información, o sea, nosotros vamos a entender que cero es como que no tengo información, si me ponéis algún dato que no sea cero, o pues así que entenderé que habéis hecho tenéis alguna información, algún proceso interno que os dé este dato, ¿vale? Pero Nos penaliza. claro, de cara al 26 es una información que os vamos a pedir, pero que no va a ningún sitio, entre comillas, ¿no? Un poco, pero sí que es una información que en el 20, para las declaraciones del 27, pues ya entendemos que va a tener una vinculación, ¿no? Al tema de tarifa posiblemente, o bueno, de... Sí, pero el legislador en este sentido Sí. nos tiene que dar más pistas de cómo nosotros tenemos que certificar este porcentaje de reciclabilidad. O sea, ponéis a cero porque no tenéis datos, ningún problema. El de porcentaje de reciclabilidad, de material reciclado, perdón, ese sí que es un dato que os requiere el ministerio, entonces pues tiene que ser lo más ajustado posible, pues el mismo fabricante o vosotros si tenéis la información, lo más ajustada posible. Podéis entrar, que esto no lo he comentado, ¿no? Pero si tenéis dos tipos de envases del mismo material con diferentes porcentajes de material reciclado, podéis entrar dos líneas, ¿eh? No hace falta que lo agreguéis, o sí, lo podéis hacer como queráis, ¿eh? Podéis entrar uno, mira, tengo uno que es a cero y el otro es un 80%, pues lo podéis entrar en dos líneas diferentes. ¿Eh? Vale. Luego, seguimos con las provisionales del 2025. Yo creo que algunas de las empresas no nos la han enviado, ¿vale? O tienen dudas de si la han presentado o no, ¿vale? Si tenéis dudas o no nos la habéis enviado, enviad por favor un mail a envases@ecotic.es, os lo pongo ahora en el chat, ¿vale? Porque os enviaremos un Excel para que podáis hacer la provisional, ¿vale? Normal, o sea, cuando hacéis el proceso de adhesión a Ecotic a través de la plataforma, se os piden estos datos, ¿vale? Es verdad que hay algunas empresas que lo han presentado a cero, ¿vale? Porque a lo mejor no tenían el dato. Y entonces eso se ha quedado en el olvido, ¿no? Pero os podemos enviar el Excel para que nos enviéis los datos necesarios, ¿vale? Luego, Mónica Grau me ha preguntado si se puede hacer la provisional directamente en la plataforma, porque ellos no han presentado ningún dato. La provisional. O sea, ellos no nos han dado datos de la provisional. Entonces Vale. dice, oye, yo me puedo entrar en la plataforma y hacer la provisional Del y 20 definir del del 25. 25. Sí, bueno, es lo que os he comentado. Bueno, si es ese caso, el problema que tenéis es que no tenéis el usuario. Pero si hay alguna empresa que todavía no ha presentado la prevista del 25, contactad con envases@ecotic.es y os podríamos gestionar el usuario para que lo hagáis vosotros directamente, o a través del Excel si preferís, o ya directamente en la plataforma porque ya se puede hacer lo que os sea más cómodo. Para el 25 todavía tenemos estas dos opciones
que en febrero o marzo no teníamos, porque no teníamos la plataforma, pero ahora sí que la tenemos. A ver, yo por continuar como ha funcionado todo el año, yo mantendría, si queréis, ese Excel, pero si preferís entrar en la plataforma, lo podéis gestionar con, porque entiendo que será la que os ayudará con este tema y se podría gestionar, porque tenemos el periodo de declaraciones del 25, ahora mismo está abierto, ¿vale? El problema será el 1 de enero, que las del 25, las previstas van a estar cerradas, por eso es importante que las tengáis, que las hayáis registrado. Vale. Luego, Mireia Pali nos pregunta la posibilidad de exportar un Excel como en RAES y pilas. Sí, no os lo he podido enseñar porque es verdad que esto ha habido unos errores en la estructura y no lo hemos podido lanzar para hoy, ¿vale? Pero de hecho me hacen las correcciones mañana y ya os lo voy a poder. En la presentación, de hecho, os voy a sustituir el recorte que he puesto en esas diapositivas justamente por lo que ya vais a ver. Pero sí, tanto los que estáis más acostumbrados a RAES tenéis una opción de unas gafitas que se os sale como una especie de PDF y luego también una exportación de datos en Excel, ¿vale? Tanto en este caso tendréis dos listados, ¿vale? Las previstas y las definitivas porque son dos declaraciones diferentes al final, ¿vale? Y también la del registro del ministerio. Que he visto aquí una última pregunta. Sí. La he visto en el chat y ya os contesto al hilo de esto. Es la pregunta que ha hecho Raquel Cezón. Exacto. Sí, efectivamente, el ministerio, tanto para, o sea, solo os deja una línea. La adaptación que hará esta consulta, tanto para unir líneas como materiales, como, por ejemplo, el parámetro de flexible y rígido o el tema de color, ¿vale? Pues lo vamos a agregar. ¿Vale? Si tenéis 2 o 3 líneas del mismo material o algún parámetro que el ministerio no pide y vosotros lo habéis informado en 2, 3, 4 líneas, las que sean, os lo vamos a agregar, ¿vale? De tal forma que os quede una línea tal cual os lo dice el ministerio. Este es como al final, este listado que vais a ver es una especie de tabla dinámica, ¿eh? O sea, no tiene mucho misterio porque lo que os va a hacer es agregar esa información, pero dejar línea por línea tal cual os pide el ministerio y empezando por el tema del canal y uso, que es lo que os pide, el comercial de un solo uso, comercial de reutilizable, etcétera, y ir bajando aquí en la información. Vale, siguiendo con Raquel, dice, ¿cuál es el criterio? ¿Ponderado por tonelada? Dices que deberíamos saberlo. Sí, claro, al final si tenéis, o sea, no hacemos una media, evidentemente, si tenéis 100 unidades que tienen un 0% y 50 unidades que tienen un 50%, se va a hacer el cálculo. O sea, el peso que tengan ese 25% de las 50 unidades, agregarlo al peso que tengan el 0% de las 100 unidades, sí. Vale. No vamos a hacer entre dos y ya está, ¿no? Sí, se tienen que agregar. Y Natalia Aspas pregunta que dice lo de exportar queda claro, pero importar, subir datos vía Excel a la plataforma. Vale, esto este año, en su momento, sobre todo teniendo en cuenta los datos de las declaraciones de RAES, ¿vale? A nivel de desarrollos se ha priorizado el que podáis acceder a la plataforma y podéis hacer esta declaración vía web en la plataforma, ¿vale? El tema del Excel, en su momento la decisión que se tomó, ¿no? Es que todos los clientes que venís del 25 ya tenéis las declaraciones cargadas, no os interesa a priori cargar ese Excel porque ya tenéis la información precargada de las declaraciones previstas del 25, ¿vale? Para declaraciones de adheridos nuevos, bueno, sí, es verdad que el tema de que podáis hacer una carga masiva está ahí, ¿vale? Por timings no vamos a llegar a las declaraciones del 26, pero para el año que viene lo vais a tener, ¿vale? Esto afecta sobre todo, ya os digo, a empresas nuevas, porque al final el resto ya habéis hecho ese trabajo previamente, ¿no? El año pasado ya cumplimentasteis este Excel, está trasladado al sistema y generar una nueva
no la vais a cargar a través de un Excel, sino que seguramente con esas sumas restas va a ser lo que vais a tener. ¿Vale? Luego Ana Ruiz nos pregunta si enviaremos un archivo con las instrucciones de presentación tanto para nuestra plataforma como para presentar al ministerio. Efectivamente, Ana, os enviaremos un manual de uso de la plataforma, ¿vale? Y no sé si en el manual de uso estará lo del ministerio, pero igualmente lo del ministerio os lo enviaremos detallado, ¿vale? Paso a paso, como lo tenéis que hacer, para que no haya dudas. Luego, Salvador, ¿cuándo estará operativa la plataforma? 5 de enero. El 5 de enero la abrimos para poder hacer la declaración definitiva. O sea, ahora pueden acceder, Sí. pero solo para ver la Sí. prevista. El problema que tenemos es, como os he comentado, el tema de la generación de usuarios. Ahora nadie tiene usuario porque nos los hemos enviado, ¿no? Entonces, si hay alguien que lo quiere, se lo podemos dar, contactáis con nosotros y lo generamos, pero no lo queremos enviar estos días de vacaciones porque es lo que os he dicho, si se os caduca, creo que son 48 horas, no lo sé seguro, pero algo así. Si os lo empezamos a enviar estos días, pues la mayoría vamos a estar de vacaciones. Cuando lleguéis en enero o no lo vais a ver o va a estar el usuario caducado. Entonces, si alguno lo quiere, me dice, no, 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 yo es que lo voy a activar ahora, pues nos lo decís y os lo lo activamos ya, ¿vale? Pero la plataforma estará activa, es verdad que si no tienes usuario no puedes entrar, pero el 5 de enero es cuando vamos nosotros a permitir, ¿no? Esas definitivas del 25 y previstas del 26. Vale, como quedan algunas preguntas, alargamos un poquito el horario, ¿vale? Isa me pregunta que no le tiene claro lo que queremos decir con domésticos. Los envases pueden ser domésticos, comerciales e industriales, ¿vale? Los envases domésticos son aquellos que llegan a un hogar, ¿vale? A un consumidor final. Y entonces esa persona abre ese producto y ese envase pues lo pone en el contenedor azul o en el contenedor amarillo, ¿vale? Dependiendo del material. El envase comercial es aquel que llega al comercio, ¿vale? Y que se abre en un comercio y el comercio lo gestiona, ¿vale? También a través de un gestor privado o a través del canal municipal. Y el industrial es aquel que se abre en una industria, ¿vale? Y normalmente son productos que entran dentro de un proceso industrial. Hay una persona que se llama Pasante, Pasante 5, que no le queda claro si no han hecho ninguna declaración en el 2025, si estamos adheridos, si aún estamos a tiempo de hacerlo. Bueno, Pasante 5 también, te digo, si queréis enviar un email a envases@ecotic.es y podemos gestionar vuestra adhesión y que hagáis la provisional del 2025, ¿vale? Tener claro que las provisionales de cada año hay que hacerlas antes del 28 de febrero de cada año. El año pasado el Ministerio dio amplió este plazo, pero se tienen que hacer las provisionales a principio de año, ¿de acuerdo? Y la obligación de declaración de envases comerciales industriales es desde el enero del 25 y de los domésticos y hace ya 30 años que es obligatorio para todas las empresas. ¿Cómo podemos acceder si no tenemos datos de acceso externos? Los podéis solicitar, ¿de acuerdo? Y os enviaremos usuario y contraseña. Pero si no, os lo enviaremos a todos el día 5. Pedís la dirección, ahora Sí. os la paso en el chat. A través de nuestra página web tenéis arriba acceso a envases y desde ahí podéis entrar, ¿vale? Cuando genero la definitiva de la prevista del 25 y se genera la prevista del 26, la del 26 la modificamos si es el caso y la tenemos que hacer definitiva esta o se deja en prevista. Sí, a ver, las declaraciones pueden ser previstas y definitivas y luego estar en estado en edición
o emitida, ¿vale? Entonces tenéis que cruzar esta información, ¿vale? Todo lo que está en edición está ahí como en un borrador que no va a ningún sitio, ¿no? Tenéis que emitirla. Entonces, una vez hayáis generado esa definitiva del 26, se os va a quedar en edición. Necesitáis seleccionar ese check y emitirla en el momento en el que tengáis ya claro que la información es correcta, ¿vale? O sea, lo estás diciendo bien, ¿vale? Pero o sea, no tiene nada que ver, o sea, el orden es prevista, definitiva, y el en edición y emitido es un tema interno nuestro de que os dejamos, ¿no? Porque yo qué sé, si tenéis, mira, es que tengo los datos del doméstico, pero los del comercial no, y lo dejas ahí un mes en stand-by. Y cuando tienes los datos definitivos, añades el canal que te falta y entonces es cuando la emites, ¿vale? Os dejamos esa posibilidad de poderla guardar durante este tiempo, ¿vale? Pero las previstas pasan a definitivas y las definitivas generan al año siguiente una propuesta de definitiva, hay una propuesta de prevista del año siguiente que se queda siempre en estado en edición. Tenéis que vosotros emitirla para que se confirme, ¿vale? A ver, Rosa nos pregunta, si vendemos cosméticos, ¿puedo considerar los envases son comerciales? A ver si los cosméticos los va a usar un consumidor final, que lo puedo comprar yo, y ese cosmético va envasado, que obviamente irá envasado, supongo, en un tarro de cristal o en un de plástico, son domésticos. Ahora, si es una cosmética solo de uso profesional, pues entonces podrían ser comerciales. Somos nuevos para el 2026. La previa de 2026, ¿se os puede enviar en Excel o la tenemos que generar manualmente? Alfredo, al adheriros cuando entráis en la plataforma de Ecotic, para adheriros a Ecotic, vosotros, ya digo, aparte de vuestros datos, ponéis los pesos de los envases. En el propio formulario tenéis que rellenar los envases que ponéis en el mercado. Sí, bueno, yo creo que se refiere a que es verdad que lo que hemos comentado, ¿no? Que los que ya tienen la prevista se les van a trasladar los datos, pero los que no, sí lo tienen que entrar a través de este formulario. Sí, a ver, vamos a intentar, si quizá llegamos a finales de febrero para que esté el desarrollo ya hecho de la carga, ¿no? De declaraciones en Excel, pero ahora mismo no estoy y no tengo fecha, o sea que los que hayan entrado en 26 para 26 y no tengan datos en Ecotic en bases, va a ser a través de la plataforma en online. Sí, no tenemos habilitado para las declaraciones del 26. Ahora mismo la carga en Excel. Para el año que viene seguro que van a estar y si llegamos para finales de febrero, pues os avisaremos. ¿Vale? Si os queréis esperar un poquito a febrero a ver qué noticias hay, pues os comentáis. Pero en principio tiene que ser este año la priorización que hicimos es la plataforma de declaraciones. Vale. Luego Iván me pregunta si los regalos de empresas entre empresas B2B son comerciales o industriales. No, son domésticos, porque al final ese producto supongo que es para una persona. Y esa persona, por mucho que sea un regalo de empresa a empresa, la persona se lo va a llevar a casa. Otra cosa es que sea, no sé, es que un regalo entre empresas. Entiendo que los regalos son para las personas. Al final tenéis que pensar en el envase que quién va a abrir ese producto. Bueno, yo creo que más o menos hemos respondido a todas las preguntas. Para cuotas anuales de 100 euros al no llegar los mínimos, tenéis previsto un sistema más simple de ejecución, es decir, copia del PDF de la declaración del año en curso.
Uy, no entiendo muy bien la pregunta, Salvador. No sé si... Si quieres abrir el... Sí. O sea, al final nosotros lo que os pedimos es que nos entréis en la plataforma las cantidades previstas, tal cual, las que tengáis. Si es 1 kilo, pues 1 kilo, ¿vale? El sistema automáticamente lo que hace es detectar, ¿no?, que con esa declaración prevista del 25 o la del 26 no se va a alcanzar ese mínimo de facturación de 100 euros anuales, por lo tanto, se va a emitir una factura de esos 100 euros. De esos 100 euros de declaración prevista del 25, y cuando haya la regularización, en el caso de que en vez de 1 kilo sean 2, seguimos sin alcanzar los 100 euros, no va a ser nada, pero tenéis que confirmarnos los datos del 25 definitivos, y si en vez de ser 100 euros son 101, porque ampliáis las cantidades, sí que se va a generar esa factura de ese euro de diferencia. ¿Vale? Pero no entiendo lo que comentas del complicado o un sistema más simple, porque al final la declaración es lo mismo. O sea, lo que hace el sistema es, en vez de generar 4 facturas, os va a generar una única, porque ya detecta que no vais a alcanzar ese mínimo. Y los abonos o restas, la única dificultad quizá es que ahí vais a ver un menos y luego no se va a generar ese albarán, ¿no? O sea, es que es verdad que a nosotros a nivel de sistema no nos es tan sencillo el poder relacionar en esta misma plataforma el tema de la facturación con lo puesto en el mercado. Ese es el motivo, ¿vale? Pero luego a nivel de factura, eso no va a generar una factura de abono si es que se os ha facturado el mínimo. No sé si con esto os he hablado de contexto o no, pero... No, si no, luego nos envías un mail a Envases y nos lo comentas y miramos el caso si quieres, ¿eh? Oído cocina, perfecto. Vale. Adela, el tema de los regalos de empresa, vale, yo entiendo que vosotros no os dedicáis a hacer, a vender regalos de empresa, sino que vosotros compráis para hacer un regalo a una empresa. Sí, en ese caso, la empresa que empaqueta ese regalo, ¿vale? Es la responsable del envase. Duda entre envase industrial y comercial. Nosotros vendemos a otras empresas material informático con su envase correspondiente. ¿Qué tipo de envase es? Cristina, depende a quién le envíes ese equipo informático. ¿Vale? Entiendo que si es una empresa de servicios, una oficina, ¿vale? Es un envase comercial. Si lo vendes tu cliente es una empresa industrial, ¿vale? Pues será un envase industrial. Pero al final el canal de gestión es distinto. A empresas para su uso en data centers. Data centers al final son empresas de servicio, Sí. es comercial. Sí, bueno, yo creo que, a ver, el tema este del canal, es verdad que ya en el webinar que hicimos creo que fue a finales de noviembre, ¿no? Sí. Es un tema que genera dudas, ¿no? Es verdad que hay muchas casuísticas. Si seguís teniendo dudas sobre esto, yo creo que lo mejor es que, pues eso, nos enviéis un mail, nos hagáis una llamada y miramos vuestro caso en concreto y acabamos de... Sí, porque si no. entramos abrimos el melón del tipo de envase, tendríamos que alargar la webinar una hora más. Si tenéis, ya os digo, al final supongo que las dudas sobre la plataforma y las declaraciones os van a surgir a medida que vayáis accediendo a la plataforma, ¿vale? Vamos a estar todo el equipo volcado, ¿no?, en este arranque de las declaraciones del 26, ¿vale? Para que podamos resolver las incidencias que puedan salir. Pensad que ha habido una adaptación de las declaraciones del 25 a las declaraciones del 26. Internamente hemos hecho muchas adaptaciones y muchas modificaciones para poder cubrir materiales y casuísticas que no habíamos recogido inicialmente. Entonces, puede ser que algo que hayáis declarado en el 25 no sea exactamente o literalmente lo mismo que os va a aparecer en el 26. Hemos hecho una migración, ¿no?, de estos datos. Si detectáis alguna cosa que no os queda clara, pues nos contactáis. Hay algunas casuísticas
que se han eliminado del 25 y se tienen que hacer, se tienen que volver a entrar de alguna forma, ¿vale? No son muchas, pero quizá os encontráis algún caso. En el caso que os salga algún error, pues la solución va a ser eliminar este material que ahora lo hemos descartado, pero hemos generado otros que están más ajustados a lo que estáis poniendo en el mercado, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, vamos a estar, Nuria ya la tenéis controlada, el equipo de call center, y luego nosotras también vamos a estar muy pendientes de que esta transición, ¿no?, de las declaraciones vayan lo mejor posible. Y bueno, tenemos estos 2 meses, luego al 20 y pico de febrero van a venir las prisas, pero bueno, intentamos también adaptarnos y ver cada caso concreto, ¿no? Los que tengáis los datos claros, intentad hacerlo lo antes posible. Los que es verdad que estéis todavía cerrando cantidades, etcétera, y no tengáis la información, pues no pasa nada, pero sí, los que ya lo tengáis, yo os recomiendo que lo hagáis lo antes posible y así pues nos evitamos esos picos, ¿no?, de consultas de último momento que siempre dan más problemas. Bueno. Creo que como tenéis dudas sobre el tipo de envases, que habéis puesto varias preguntas, lo que haremos es adjuntaros una pequeña presentación con los distintos tipos de envases para que os sirva para aclarar ciertas dudas que podáis tener todavía, ¿de acuerdo? Y esperemos que os sirva. Y nada, yo creo que para cerrar, comentaros otra vez, ¿no?, que en enero volveremos a repetir el webinar, quitaremos mucha parte teórica y ya dejaremos más casos de usos, y yo creo que va a ser, una vez ya habéis entrado a las plataformas, etcétera, yo creo que ya nos vamos a centrar, ¿no?, en diferentes sectores quizá, o hacer algunos ejemplos más concretos para que lo podáis ver. Y también, si tenéis alguna que necesite este webinar en inglés, pues lo haremos también después, a finales de enero seguramente, y explicaremos el caso concreto de las empresas extranjeras. Os enviaremos la presentación y la información del webinar de hoy, el link a la grabación. Y poquito más. Yo creo que os lo enviaré mañana o el viernes, porque quiero hacer esa actualización de las pantallas que todavía no tenía hoy para enseñaros, pero bueno, que lo tendréis antes de Navidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Felices Todos. fiestas a todos y no dudéis en preguntarnos todas aquellas dudas que podáis tener. Muchas gracias. Venga, gracias, hasta luego. Adiós.